¿Sí? ¿De todos? ¿De todos? ¿De cuántos entonces indagaste? ¿De uno? ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, Lizeth. Ya. Como les dije, vamos a ver el montaje y puesta en servicio de las instalaciones. En esta unidad hacemos referencia a los diferentes tipos de instalaciones, tanto electroacústicas desde el punto de vista de control y amplificación de una señal de audio, utilizando diferentes recomendaciones y pautas de sonorización en diferentes recintos o estaciones que nos encontremos. Para lo cual se exige una secuencia de cálculos, dependiendo del comportamiento acústico que podemos tener en nuestro local. ¿Y este resultado de qué nos depende? Lógicamente depende de factores como el coeficiente de absorción que puede tener la sala, el tiempo de reverenciación del ruido ambiental, el cálculo del número de altavoces que pongamos en nuestro sistema o nuestro local. Por último, la potencia que se amplifica y etcétera. Podemos encontrar otras diferentes cosas que se nos puede presentar para la realización de esta sonorización. Al principio vamos a mostrar diferentes tipos de montajes de instalaciones electroacústicas. Puede ser para viviendas, desde 1 hasta 4 canales de sonidos con servicio de intercomunicación, a su vez porteros automáticos. Todo esto va a ser empleado por mandos digitales de control más moderno y versátil que podemos encontrar en el mercado. Y por último, les proponemos diferentes montajes e instalaciones pensadas para aportar soluciones de sonorización y megafonía para grandes estaciones de sectores tanto comercial, industrial y de servicio. Utilizando los diferentes componentes y equipos de sonido y las diferentes técnicas de montaje para su instalación. ¿Cuál es el objetivo vamos a plantear, no? Dentro de nuestro bloque de temática vamos a plantear los siguientes objetivos. Conocer y manejar las diferentes fuentes de sonido. Realizar un ejemplo de cálculo de instalación de sonidos para un pequeño local. Interpretar los esquemas de cableado y montaje de distintas instalaciones de sonido ambiental e intercomunicación para viviendas. Hacemos una interpretación de los esquemas de cableado y montaje de distintas instalaciones de sonidos para locales, tanto en negocios, oficinas, talleres, supermercados, asistencias sanitarias y donde nosotros queramos colocar un sistema de sonorización. Apaguen los micrófonos. Conocer los componentes necesarios para instalar un sistema de sonido ambiental, como les digo, en viviendas o locales de negocios. También se les va a enseñar cómo instalar adecuadamente cada uno de estos componentes empleando los accesorios y herramientas requeridas para el montaje. Realizaremos las pruebas de funcionamiento de la instalación del sonido planteado previamente. A partir de un esquema de instalación de sonidos, configuraremos y diseñaremos todo tipo de instalaciones y variaciones a estas amplificaciones. Y también vamos a verificar en dónde colocar y ubicar cada una de las cajas y la canalización de estos proyectos de sonorización. Vamos a montar una pequeña instalación con el sistema de líneas de tensión constante y aplicar todos los conocimientos que hemos visto a medida de la señal de audio, en esta materia de audio y video. Todo esto es lo que vamos a desarrollar para lograr hacer todo un sistema de sonorización
de todo el proyecto. Tanto puede ser en locales o en una vivienda. Para eso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Tenemos que primero verificar lo que son la conexión y adaptación de los altavoces. Yo no voy a ver eso por ahí cerca. Dentro de la conexión a una impedancia constante tenemos conexiones en serie, paralelo o mixta. Este valor de la impedancia es equivalente al valor previsto por el amplificador con respecto a su impedancia mínima de carga. La impedancia equivalente que se conecta al amplificador nunca debe ser inferior a la impedancia mínima de carga. En cambio, si las resistencias o las impedancias equivalentes resultantes son superiores, el único inconveniente sería el de no poder conseguir una impedancia de salida en el amplificador. Para eso se utiliza un tipo de instalaciones fijas para añadir o retirar un altavoz. Adicional, siempre es necesario ajustar el valor de la impedancia. Cada una de estas impedancias se calcula según las reglas clásicas de la electrotecnia. En esta figura 2.2 podemos observar dos tipos de conexiones en serie de altavoces. En el esquema de la izquierda, la impedancia resultante corresponde a la de un amplificador, por lo cual el amplificador estratégico tiene una estrategia de potencia a los altavoces. Aquí tenemos dos figuras. Si ustedes observan, está una figura a la que se conoce como altavoces de la misma impedancia y la segunda figura que se conoce altavoces de distinta impedancia. Entonces, tenemos dos altavoces que tienen 4 ohmios cada uno de estos altavoces, su resistencia es de 4 ohmios, con un voltaje de 4 watts y una potencia que nos ingresa del altavoz de 2 watts. Entonces, ¿qué nos dice? Que no debe ser superior la potencia nominal, que viene a ser la potencia de este altavoz, y el primer altavoz y el segundo altavoz no deben ser superiores a nuestra potencia de nuestro amplificador. Para calcular las resistencias totales, realizamos el cálculo de resistencia R1 más la resistencia R2, como si tuviéramos un circuito en serie, que es una resistencia total de igual a 8 ohmios. Cada una de las potencias van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra misma resistencia de los dos amplificadores son iguales. Por eso la potencia 1 es igual a la potencia 2. Entonces, si nosotros analizamos, la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia total. Si nuestro voltaje al cuadrado es igual a 16 y nuestra resistencia total va a ser igual a 8, dividiendo, tenemos una potencia de 2 watts. Esa es la potencia total que va a soportar nuestro amplificador. Para calcular tanto la potencia R1, para la potencia 1 y la potencia 2, vamos a hacer un análisis de la corriente. ¿A qué es igual la corriente? A ver,
A ver, espérense. Aquí vamos. Esperamos que se cargue el programa. Ya. Tenemos que una resistencia R1 va a ser igual a 4 ohmios. Y una resistencia R2 que nos dice como dato que va a ser igual a 4 ohmios. ¿Qué más nos da como datos? Nos da un voltaje. Nos da un voltaje inicial. Que va a ser igual a 4 voltios. Esos son nuestros datos. Y la potencia de nuestro amplificador va a ser de 2 watts. Como les digo, para calcular la resistencia total es igual a R1 más R2, que es la suma en serie de las dos resistencias. Para calcular nuestra potencia total, tenemos que va a ser igual al voltaje inicial sobre nuestra resistencia total. Pero este voltaje inicial tenemos que elevarnos al cuadrado. Y tenemos nuestra potencia, que es igual a 2 watts. Si nuestra potencia total es igual, también es igual a la potencia 1 más la potencia 2, si sabemos que la potencia 1 es igual a la potencia 2. Entonces, nuestra potencia total va a ser igual a 2 potencias 1 o potencias 2. Entonces, para calcular nuestra potencia 1, va a ser igual a nuestra potencia total dividido para 2. Y tenemos que nuestra potencia nuestra potencia 1 es igual a 1 watt. Entonces, por análisis de la gráfica, de que nos dice que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2 porque las resistencias de nuestros altavoces son iguales, entonces nuestra potencia 2 va a ser igual a nuestra potencia 1. Y así tenemos a qué equivale cada una de las potencias. Como también podemos calcular, ¿no? Potencia 1 va a ser igual. ¿Qué podemos aplicar? La ley
de ohm para corriente. ¿Qué potencia es igual a la corriente? Todavía no tenemos la corriente, ¿cierto? Nos falta calcular la corriente para poder obtener esa potencia. Entonces, ¿a qué es igual la corriente? La corriente va a ser igual al voltaje inicial elevado al cuadrado sobre nuestra resistencia, aplicando ley de... Ay, perdón. A nuestro voltaje sobre la resistencia. Si aplicamos la ley de Ohm de circuitos, tenemos que equivale a 0,5 amperios. Potencia va a ser igual, potencia 1 va a ser igual a nuestra resistencia R1 por nuestra corriente. Pero esta corriente, ¿qué tiene que ser? Esta corriente tiene que estar elevado al cuadrado. Y si ustedes observan sin aplicar esta metodología de gráfico, solo con la corriente podemos calcular nuestras potencias. Y así tenemos tanto nuestra potencia 1 como nuestra potencia 2. Potencia 2 va a ser igual a la resistencia R2 por nuestra corriente elevado al cuadrado. Y tenemos tanto nuestra potencia 1 como nuestra potencia 2. Y así hemos calculado nuestro primer ejemplo que nos muestra aquí de un circuito con resistencias iguales. Cuando tenemos resistencias iguales, las potencias también son iguales de cada uno de los altavoces. O a su vez, si ustedes quieren verificar esa información, bueno, se tiene que aplicar, como les digo, ley de Ohm, que son circuitos básicos más los que se hace de los altavoces. Ahorita hemos resuelto un circuito en serie de altavoces a la misma impedancia. Vamos a resolver el otro circuito que nos da de ejemplo a una impedancia diferente. Tenemos una resistencia, que le vamos a llamar R3, que va a ser de 4 ohmios. Y una resistencia R4 que va a valer 8 ohmios. Nos da un voltaje inicial de 12 voltios. Y tenemos también a su vez una potencia de nuestro amplificador, que va a ser de 18 watts.
no tenemos que sobrepasar esta potencia para que no haya ningún ruido en nuestras instalaciones. Primero vamos a calcular una resistencia total que va a ser igual a R3 más R4. Nos da de 12 ohms. Vamos a calcular la corriente. Tenemos nuestro voltaje inicial. Sobre nuestra resistencia total. Nos da una corriente de 1 amperio. Vamos a calcular nuestra potencia total. A ver. Preguntemos, a ver, al señorita Tufiño. ¿Cómo calculamos la potencia total? Señorita Tufiño. Sí, Lice. ¿Cómo calculamos la potencia total? ¿A qué dice que es igual? Para calcular la potencia total. Ahí está la fórmula, si usted observa. ¿No? A ver, señorita Cárdenas. ¿A qué es igual la potencia total? La potencia total es voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Pero el voltaje, ¿qué tiene que estar? Al cuadrado. Ya, eso, gracias. Entonces vamos a aplicar lo que dice su compañera, que va a ser igual al voltaje, a nuestro voltaje inicial, elevado al cuadrado, sobre nuestra resistencia. Pero siempre es la resistencia total. ¿Cómo se llama cuando Esta potencia total no debe superar a nuestra potencia de nuestro amplificador, para que no exista ningún ruido ni el sonido salga de manera más clara o intervenciones de algún otro tipo. Hasta ahí ya tenemos calculado tanto la potencia total un ratico, pongamos Cárdenas Lady. Un punto de participación. A ver, ahora, ¿qué nos falta calcular de este ejercicio? A ver, nos falta calcular tanto la potencia 1 como la potencia 2. Para calcular la potencia 1, ¿qué fórmula vamos a utilizar, señora Ayala? No. Aquí está, visualícela, aquí está la fórmula. Entonces, para calcular la potencia 1 tenemos que multiplicar la resistencia 1 por la intensidad al cuadrado. Eso.
Muy bien, así toca hacerlo. A la braya. Sí, tenemos que aplicar eso. La potencia 1 va a ser igual a nuestra resistencia R1 por nuestra intensidad al cuadrado. Y así mismo calculamos la potencia 2, que es igual a nuestra resistencia R2 por nuestra intensidad asimismo al cuadrado. Como tenemos R3 y R4, estas son nuestras potencias, tanto potencia 1 como potencia 2. Las potencias 1 y 2 de cada altavoz no debe superar a nuestra potencia nominal, nuestra potencia total. Y para comprobar si está bien calculado, sumando tanto nuestra potencia 1 como nuestra potencia 2, tiene que dar igual a nuestra potencia total. Y así tenemos resuelto ejercicios con altavoces de distinta impedancia. Ahora vamos a resolver el siguiente circuito. Nos dice, dado un circuito de altavoces de distinta impedancia, con una fuente de tensión de voltaje de 10 voltios y dos altavoces tanto de 8 ohmios y 4 ohmios, encontrar la resistencia total, la potencia total, la corriente y las potencias en cada uno de los altavoces. Leemos nuestro circuito. Va a ser de 18 watts. A ver, señor Narváez Tupe, según nuestro circuito, ¿de cuánto es nuestro amplificador? Según el circuito que usted observa aquí, ¿cuánto vale nuestro amplificador? 18. Sí, correcto, vale 18 watts. Esta es la potencia de nuestro amplificador. Narváez Anthony. A ver, ahora, ¿quién quiere? A ver, ¿quién quiere decir cuáles son los datos iniciales que nos da este circuito? Bueno, entonces vamos por lista. Ramírez Edison, ¿cuáles son los datos iniciales que tenemos de este circuito? Ramírez Edison. Presente, dicen. ¿Cómo está? ¿Cuáles son estos datos iniciales que tenemos? Usted observa aquí, desde aquí empieza a dar unos datos que nos dice de una fuente de tensión y de unos dos altavoces. 10 voltios, 8 ¿Ya? ohmios, 4 ohmios. Ya, ¿y qué vamos a Eso. encontrar? ¿Qué es lo que no tenemos? Encontrar la resistencia total, la potencia total, la corriente y la potencia en cada uno de los altavoces. Ok, esos son nuestros datos iniciales y lo que queremos encontrar. Ramírez Edison. Para calcular la resistencia total,
señor Fuenreina, ¿qué fórmula tenemos que utilizar para calcular nuestra resistencia total? Sumar resistencia 1 con resistencia 2. Eso sí, está en lo correcto. Es la suma de las dos resistencias. Sí, está correcto. Es la suma de las dos resistencias y nos da un valor de 12 ohmios. Ahora, ¿qué será que vamos a calcular? A ver, ya tenemos la resistencia. Ahora vamos a calcular la potencia total. Señor Charfuelán, ¿cómo se calcula la potencia total? La potencia total se calcula el voltaje por la intensidad. ¿Voltaje por la intensidad o por la resistencia? ¿Por cuál es? Por la intensidad. A ver, mandé No, por la intensidad o por la resistencia. por la intensidad. Por la intensidad. Sí. Pero todavía no hemos calculado la intensidad. ¿Qué dato tenemos? Por la resistencia. Entonces debería ser por la resistencia. Para calcular la potencia total, tenemos que hacer el voltaje al cuadrado sobre la resistencia total. ¿Qué nos da? Como dato, 8.33 watts. A ver, usted mismo, señor Charfuelán, a ver, ¿cómo calculamos la corriente? Si aplicamos ley de Ohm, ¿qué es igual a corriente? A ver, señor Charfuelán, ¿a qué es igual a corriente? No. Bueno. A ver, señor Fierro, ¿qué es? A ver, dígame, señor Charfuelán. ¿A qué es igual a corriente? Voltaje. ¿A voltaje ya? ¿Para qué está dividido ese voltaje? Para la intensidad. No, la intensidad es la corriente. Si vamos a calcular la corriente, dice que es igual a voltaje, pero ese voltaje se divide para algo. ¿Para qué se divide? A ver. Voltaje sobre resistencia. Eso. La corriente va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. Y tenemos nuestra resistencia. A ver, señor Fierro.
Ahora vamos a calcular la potencia 1. ¿A qué es igual la potencia 1? Señor Fierro, ¿a qué es igual la potencia 1? No. A ver, señor Díaz. ¿A qué es igual la potencia 1? Señor Díaz, ¿a qué es igual la potencia 1? ¿Le puedo decir yo mismo? Diga, señor Ayala. A ver, ¿a qué La, es igual la potencia 1? la potencia 1 es igual a la resistencia 1 multiplicado por la intensidad al cuadrado. Eso. Y así encontramos lo que es la potencia 1 y también la potencia 2. Señor Ayala Pavón. Y hemos realizado lo que es un circuito en serie con nuestro amplificador. Dicho amplificador le conectamos a nuestra computadora y con dos altavoces tanto de una resistencia de 8 ohmios y uno de 4 ohmios, conectadas a una fuente de voltaje también de 10 voltios, podemos obtener un sonido de óptima calidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de una conexión en paralelo. Sin embargo, abajo observamos una impedancia resultante superior a la de un amplificador de la potencia a entregar, que es ligeramente inferior. En la figura 2.2 vemos dos ejemplos de altavoces conectados en paralelo, perfectamente adaptados en impedancia. Aquí tenemos dos circuitos con altavoces conectados en paralelo. Para resolver dicho circuito, vemos qué datos iniciales nos da. Tenemos un amplificador pequeño de 8 watts. Nos da como datos potencia del amplificador igual a 8 watts. Asimismo, nos da como dato un voltaje inicial. Voltaje inicial, V sub 0, equivalente a 5.6 voltios. Y 4 resistencias. Tenemos una resistencia R1, equivalente a 16 ohmios. Y así tenemos puesto cada uno de estos altavoces
equivalentes a 16 ohmios. Asimismo, tenemos una resistencia R3 de 16 ohmios y una resistencia R4 de 16 ohmios. Ya tenemos dispuesto todas 4 resistencias. ¿Qué nos pide encontrar? La resistencia total. Para encontrar la resistencia total, sabemos que en paralelo va a ser 1 sobre R1 más nos dice que equivale a 0,25. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre nuestra RT. Y nos da como resultado que equivale a 4 ohmios nuestra resistencia total en paralelo. Estamos correctos. Equivale a 4 ohmios. Si calculamos nuestra potencia total, que es igual al voltaje inicial elevado al cuadrado sobre nuestra resistencia total. Y nos da 7,84. No sobrepasamos nuestra potencia nominal, nuestra potencia de nuestro amplificador. Para verificar cada una de las potencias, si estamos bien, vamos a calcular la corriente, que es igual al voltaje inicial sobre nuestra resistencia total. Tenemos esto de corriente y vamos a calcular nuestra potencia 1. Para calcular nuestra potencia 1, vamos a poner a nuestra resistencia total por nuestra intensidad, pero elevado al cuadrado. Y observamos que nos da igual. ¿Por qué nos va a dar igual cada una de las potencias? Porque tenemos
Porque nuestras resistencias de cada uno de nuestros altavoces son iguales. Entonces, cada una de las potencias, tanto P1, P2, P3, P4, van a ser igual a la potencia total. Y así verificamos que nuestra información es correcta con esta fórmula potencia total y potencia 1. Decimos calculado. La potencia de nuestro ejercicio. Para nuestro siguiente ejercicio, tenemos un voltaje, una potencia del amplificador que nos da como dato equivalente a 8 watts. Pero que esté el agua hirviendo, si no, esa paila sería hacer R1 equivalente a 16 ohmios. Nuestra resistencia R2 equivalente también a 16 ohmios. Y nuestra resistencia R3 también equivalente a 8 ohmios. Que nos da también como dato nuestro voltaje. Nuestro voltaje inicial que va a ser igual a 5.6 voltios. Vamos a calcular primero la resistencia total. Va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y nuestra resistencia total es igual a 1 sobre RT, que nos ha dado igual a 4 ohmios. Verifiquemos. Sí, estamos correctos, igual a 4 ohmios. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular cada una de las potencias. P1 va a ser igual a nuestro voltaje inicial sobre nuestra resistencia, pero ya no va a ser la resistencia total, va a ser sobre la resistencia 1. Cuando ponemos resistencia total es para encontrar nuestra potencia total. Utilizamos la resistencia total. Asimismo vamos para la potencia 2. Voltaje inicial. Y nuestra potencia 2. Nuestra potencia 3. Sobre nuestra resistencia 3. Y ya tenemos calculada todas tres resistencias. Verifiquemos, a ver. ¿Sí? 1.96 que equivale a 2 watts y 3.92 que equivale a 4 watts. Nuestra potencia total va a ser igual a potencia 1
más potencia 2 y más potencia 3. Dándonos un total de 7.84 watts. Que esta potencia total es menor a nuestra potencia de nuestro amplificador. Para comprobación utilizamos lo que es el análisis con corriente, que es igual a voltaje sobre nuestra resistencia total. Y si aplicamos para verificar cada una de las resistencias, a ver si hemos sacado bien la resistencia. Vamos a ver. Y hemos hecho una verificación si los datos son correctos de la potencia total. Y hemos calculado tanto las potencias totales y cada una de las potencias nuestra resistencia total. Y hemos hecho una verificación utilizando ley de Ohm para corriente y ley de Ohm aplicando ley de Ohm para una potencia total. Y este dato que sacamos aquí tiene que ser igual al dato que tenemos arriba. Como tarea, van a realizar este ejercicio que se encuentra aquí. Ese va a ser su tarea. Todavía no hemos hecho ningún dato, tenemos solo los datos iniciales. Y me falta poner solo el circuito más. No sé si tengan alguna pregunta acerca de estos circuitos en serie y paralelo. De mi parte, no. Igualmente les voy a pasar el video y este archivo para que ustedes puedan ver cómo se saca tanto cada una de las resistencias, tanto en serie y en paralelo, y las potencias. Por hoy vamos a quedar hasta ahí.